Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Jenny Patricia Villacrés Maurada, estudiante de quinto año A. Voy a hablar en esta tarea de trabajo práctico experimental sobre la sucesión testada y la sucesión intestada. Para ello partimos con los conceptos. La sucesión testada se da cuando una persona dispone libremente de sus bienes para después de su muerte mediante un testamento válido, el cual debe cumplir con requisitos establecidos en el Código Civil. Esta forma de sucesión es la manifestación directa del principio de autonomía de la voluntad, pilar del derecho civil. En este sentido, el Código Civil reconoce que el testamento es el acto más solemne mediante el cual una persona dispone de sus bienes y declara o modifica derechos y obligaciones para después de su muerte. La validez del testamento exige capacidad del testador, libertad de disposición y cumplimiento de las solemnidades legales. La ley contempla varias formas de testamento, siendo el abierto y cerrado los más comunes. En cuanto a la sucesión intestada, ocurre cuando el causante no deja testamento o este es inválido, inexistente o revocado, conforme lo establece el artículo mi- no- 999 del Código Civil. En estos casos es la ley la que determina el orden de los llamados a heredar en función de de su parentesco con el fallecido. El Código Civil establece un orden preferencial de herederos en primer lugar. Están los descendientes, seguidos de los ascendientes, luego el cónyuge sobreviviente, los hermanos y en el último lugar está el Estado si no hay parientes conocidos. Esta distribución busca proteger los vínculos familiares y asegurar la distribución del patrimonio dentro del núcleo más cercano del causante. La sucesión intestada también se caracteriza por su carácter automático, es decir, los herederos son llamados por la ley sin necesidad de voluntad expresa del causante, lo que la convierte en un mecanismo de protección patrimonial y continuidad jurídica. Como conclusiones, tenemos que la sucesión testada y la sucesión intestada son instituciones jurídicas que garantizan la transmisión del patrimonio de una persona fallecida conforme a la voluntad del testador o en su ausencia a lo que dispone la ley. La primera refleja la autonomía de la voluntad, mientras que la segunda cumple una función supletoria o de protección familiar. Ambas formas sucesorias deben observar los principios de legalidad, equidad y respeto a los derechos fundamentales. Es deseable fomentar una cultura jurídica en la que los ciudadanos ejerzan su derecho a testar para evitar conflictos familiares y asegurar la ejecución de sus últimas voluntades dentro del marco legal vigente. Para ello, partiendo de estos conceptos, analizamos como tarea, como actividad práctico experimental, el análisis de un testamento. En mi caso, tengo dos testamentos analizados, uno de carácter abierto y uno de tipo un testamento marítimo. Para efectos de la práctica, vamos a analizar el testamento marítimo. Se trata de en alta mar, el martes 3 de junio del 2024 a las 21 horas, el señor Marcos T., ecuatoriano de 42 años de edad, tripulante del buque de guerra del Ecuador, otorgó testamento marítimo ante el jefe de Marina Crespo López Andrés Manuel y en presencia de tres testigos hábiles, Raúl R., Daniel Calva y Saruma José, con las coordenadas de ubicación correspondientes. En su testamento, el otorgante declara haber nacido en Quito, ser hijo de Carmen del Cisne Ordóñez Chamba y Luis Marcos Torres Márquez, ambos fallecidos. Indica además estar casado civilmente con Anabela Abigail Correa Torres y ser padre de Salomé Torres Correa, de 11 años de edad. Manifiesta ser propietario de tres bienes inmuebles, uno en Quito valorado en 270.000, uno en Manabí valorado en 110.000 y otro en la ciudad de Guayaquil por un valor de $185.000, todos legalmente adquiridos y con escrituras y debidamente legalizados. Dispuso además en su testamento como únicas y universales herederas de dichos bienes a su esposa y a su hija, y revocando cualquier disposición testamentaria anterior. Se certifica además que el testador se encontraba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales y el testamento se firmó por duplicado ante los presentes. Con este testamento vamos a analizar la validez del mismo.
El informe jurídico sobre la validez del testamento marítimo otorgado por el señor Marcos Juan Torres Ordóñez en alta mar. Para ello lo vamos a analizar de la siguiente manera. Primeramente, la capacidad del testador. El testador es mayor de edad de 48 años, ecuatoriano y se encuentra en pleno uso de sus facultades, según consta en el texto. No tiene impedimento legal para atestar. Por lo tanto, cumple con la capacidad legal para atestar. Segundo, formas del testamento marítimo. Según el Código Civil ecuatoriano, establecido en el artículo 1077, pueden otorgar testamento marítimo los pasajeros y tripulantes de naves de la Armada Nacional en alta mar. Dentro del mismo artículo, el testamento debe otorgarse ante el comandante o jefe superior de la nave y con y con mínimo dos testigos idóneos. El artículo 1078 nos dice que el testamento debe expresarse por escrito, especificando hora, fecha, latitud, longitud y firmado por el testador, el jefe superior y los testigos. El artículo 1079 nos dice que el testador debe remitirse a la autoridad competente al llegar al puerto, es decir, al Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, cumple en este caso con los siguientes requisitos: haber sido otorgado en alta mar, en latitud 0,8, longitud -79,49, ante el jefe de la marítima del buque de guerra, que es la autoridad competente. Se estuvieron presentes tres testigos hábiles y mayores de edad. Se registra fecha, hora, identificación y firmas de todos los testigos intervinientes. Contiene además la voluntad expresa testamentaria del testador, es decir, cumple con la forma del testamento marítimo. Tercero, el contenido y cláusulas testamentarias. El testador nombra como herederas universales a su esposa e hijas, declara no tener testamentos previos válidos, se identifica claramente y detalla bienes inmuebles con ubicación y valor y reconoce a su hija como legítima heredera, lo cual respeta el orden sucesorio forzoso, es decir, cumple con el contenido esencial del testamento. Cuatro, la herencia forzosa y legítima. Al establecer como únicas herederas a su esposa e hija legítimos herederos forzosos, no infringe la legítima hereditaria. No se hace referencia a asignaciones condicionales ni desheredamiento injustificado. Cumple con el principio del respeto a la legítima. En cuanto a la firma y testigos establecidos en el artículo 1077, el testamento consta firmado por el testador y los tres testigos. Los testigos son hábiles, ecuatorianos, mayores de edad y se identifican con números de cédula. Es decir, cumple con el requisito de testigos hábiles y la firma. Como conclusión, el testamento marítimo otorgado por Marcos Juan Torres Ordóñez cumple con los requisitos exigidos en el Código Civil del Ecuador, especialmente en los artículos del 1077 al 1083 que regulan los testamentos especiales otorgados en alta mar. Igualmente respeta las disposiciones generales sobre la capacidad para atestar, forma, herencia forzosa y validez formal del acto jurídico. Como recomendación en este testamento, para la validez del mismo, se recomienda que al arribar al puerto el jefe de Marina remita el testamento a la autoridad judicial o notarial competente para su protocolización y archivo, tal como lo exige el artículo 1079 del Código Civil. Se sugiere además dejar constancia en bitácora de la existencia de este testamento. Este es mi aporte, estimado docente. Muchas gracias.